La tensión en Venezuela ha subido considerablemente en los últimos días por el paro cívico que convocó la oposición y que, según sus cifras, ha sido seguido por 85% frente a respuestas y actos de violencia que se han sucedido en distintas partes del país. Pero es solamente un capítulo de una de las quizá más prolongadas temporadas de protesta que hayamos vivido en América Latina. Desde abril la oposición está protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro, que el próximo 30 ha convocado a unas elecciones para elegir diputados de un Congreso, de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta es la situación de Venezuela y la pregunta es cómo y de qué manera ese país va a superar la profunda crisis en la que se halla desde hace ya mucho tiempo. Sí, como todo anticipa, estamos cerca, lamentablemente, de una salida que lleve a una mayor confrontación en vez de una salida negociada y dialogada como le están pidiendo muchos países y instrumentos y foros internacionales como la OEA o, por ejemplo, Mercosur. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Opiniones Encontradas. Despegamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes, ya prólogo del fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Vamos a hablar de un tema que es muy relevante para la región por las repercusiones que puede tener para toda América Latina. Un tema en el que además México ha estado muy metido, ha dado un giro considerable en su política exterior y estamos hablando de la crisis de Venezuela, que en los últimos días ha subido de tono después de casi 4 meses de protestas ininterrumpidas en la calle. Y la pregunta que todo el mundo comienza a hacerse es: ¿y cómo va a ser el desenlace de esta crisis? Si estamos cerca de un estallido o si todavía existen las posibilidades de una salida negociada, de un diálogo entre el régimen, entre el gobierno de Nicolás Maduro y su revolución bolivariana y la oposición, una coalición, digamos, de fuerzas de centro-derecha que se opone al gobierno y que está pidiendo que haya elecciones en ese país y que denuncia que la democracia ahí no está funcionando. Muchas gracias, Nayar López, por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí, profesor investigador de la UNAM. Ya ha estado con nosotros, usted lo conoce muy bien, y por supuesto Pepe Rubinstein, que está con nosotros todos los viernes. Pepe, un placer. Igualmente, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué bueno. Todo bien. En viernes Casi. ya. En viernes yo creo que está uno mejor que los otros días de la semana. Sobre todo por los días que vienen. Los días que vienen van a ser definitivos en muchos temas, y uno de ellos, sin duda, Venezuela. es Venezuela. Tenemos la convocatoria, o está la convocatoria 30 de julio, para la celebración de unas elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente que convoca el gobierno, y que ha sido, digamos, el último punto que ha generado o ha elevado el rechazo de la oposición, Nayar, ha aumentado la distancia y incrementado la tensión y las protestas incluso violentas dentro del país. La pregunta es, ¿estamos cerca? Así me gustaría arrancar. ¿Estamos cerca, digamos, de un estallido de mucha mayor magnitud en Venezuela o no? Bueno, es una posibilidad que está en la mira. Es decir, sin duda, cuando un conflicto político interno rebasa, digamos, las fronteras de la racionalidad, se rompen los espacios del diálogo, y ya hemos desgraciadamente visto en la época contemporánea muchos casos similares, se llegan a confrontaciones que terminan inclusive en conflictos armados, ¿no? ¿Guerra civil? Guerra civil, pero guerra civil en el caso latinoamericano es complejo de ubicarlo. Es decir, lo que hemos visto en la época contemporánea, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, fueron conflictos armados que se generaron a partir de la conformación de guerrillas, de movimientos insurgentes, empezando por el caso de Cuba, y que desembocaron en Centroamérica, por ejemplo, en particular, con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que son guerras, ¿no? Conflictos armados como tal, o el caso de Colombia, por ejemplo. Pero una confrontación de esta naturaleza, como la que estamos viendo en Venezuela,
no es tan recurrente en la historia reciente de la región. Por eso, digo, sería difícil imaginarnos a la oposición venezolana, a los líderes de la MUD, de guerrilleros, ¿no? Es un comparativo complejo de imaginarse en ese sentido, porque además las guerrillas latinoamericanas pues, tenían un proyecto político, ideológico, y luchaban por el socialismo. ¿Digamos? Pero a ver, fíjate qué interesante, sobre todo porque estoy pensando en un artículo de Joaquín Villalobos que publicó un artículo de opinión en El País, voy a entrar a él, pero por lo pronto tú dices, a ver, la oposición venezolana, la coalición, digamos, de centro-derecha, de fuerzas de centro-derecha que está oponiéndose al gobierno de Maduro, no son guerrilleros. Pero no. Al mismo tiempo, curiosamente, el gobierno o los militares que ascienden al poder con la revolución bolivariana tampoco fueron guerrilleros. Fueron facciones del propio ejército que dan golpe de Estado y toman el poder. Sí, pero en el caso particular de lo que es el ejército de Venezuela hoy en día, es un ejército completamente diferente al de hace 18 años antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia. E inclusive su propio origen tiene una formación bolivariana muy interesante. Hugo Chávez viene del ejército, hubo muchos maestros que lo conocieron, uno fue inclusive embajador en México, que relatan de cómo había una tradición, digamos, de un pensamiento muy peculiar si lo comparamos con otros ejércitos en la región, que sobre todo fueron dirigidos y adoctrinados por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, por ejemplo. Pero el caso del ejército bolivariano el día de hoy tiene unas características muy particulares porque se declara completamente antiimperialista, se declara a favor del socialismo y ha tenido un proceso de renovación y de reestructuración muy profundos y muy interesantes que tienen una claridad política de lo que significa un ejército en términos de la defensa de la soberanía nacional y su papel de garante de la gobernabilidad y la constitucionalidad de un país. Ahora, yo entiendo la posibilidad está, es difícil de saberla. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves un estallido cercano? Sobre todo lo pregunto porque una vez que uno se acerca a la crisis, cada vez ve menos, ahí lo que decía Nayar, menos espacios de diálogo, menos espacios para encontrar una salida negociada. ¿Tú cómo ves ese desenlace, Pepe? ¿Te referiste al artículo que escribió Joaquín Villalobos en El País en el sentido si Maduro va a enterrar la revolución bolivariana? Sí, esa es la tesis de Villalobos. Sí, pero independientemente de extremos y de doctrinas, el hecho de que hay una inflación, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, de 60% mensual, de que hay carencia de alimentos y de medicinas, que la gente está lebrestada. Antier, que fue el paro en Venezuela, en Caracas. Nacional Cívico le llamaron. Ayer. Hubo 2 o 3 muertos. Hay como 100 muertos desde el 1 de abril en que están en una permanente rebeldía. Realmente está flojo y cada vez va a estar más el gobierno de Maduro. Es muy difícil sostenerse cuando la gente está en las calles. Además, tú mismo te estás confrontando con distintos líderes mundiales, estás atizando la hoguera y realmente, independientemente de razones o no razones, la gente ya está en las calles. Es muy difícil que pueda llegar a su final de mandato Maduro, y máxime que el día 30 pues va a ser el día, le llaman que están ahorita en la hora cero. Pero sí, de aquí a final de julio están en la hora cero, y lo único que yo siento que fue un poco arriesgado, que el día de hoy el MUD, la Asamblea, eligió a los 33 miembros del Supremo, que es el que viene a relevar a la Suprema Corte de Justicia. Por lo demás, sí hay un ambiente muy caldeado, muy difícil, y que se pueden desbordar los ánimos en cualquier momento. Ahora, tú lo mencionabas, el papel que está jugando la comunidad internacional en esto. Así es. Hoy mismo está reunido, entiendo, los presidentes de Mercosur, y van a hacer un pronunciamiento respecto a Venezuela. Y lo que están pidiendo a Maduro es que no haga la elección del 30, porque eso es, digamos, cerrar aún más puertas a la posibilidad de encontrar una salida negociada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí se está debilitando cada vez más
el apoyo externo, o dicho de otra manera, está aislándose cada vez más el régimen de Maduro? No, no lo Internacionalmente. considero de esa forma. De hecho, parece que el pronunciamiento en el Mercosur no logró tener el consenso necesario para hacer ese llamado como tal, ¿no? Un llamado oficial. Y además, bueno, Venezuela es miembro del Mercosur. No asistió a la reunión porque no fue convocada bajo los términos legales que el Mercosur establece. Es que es miembro, a ver... No, es miembro pleno ya. ¿Ya? Sí, lo que no pasa... no es solamente de... No, es durante voz, años... no de voto. No, ya desde hace 2 años ya es miembro pleno del Mercosur. El ingreso fue solicitado desde el 2006, pero el Congreso paraguayo y el Senado brasileño se opusieron durante varios años y por eso se retrasó el ingreso, pero ya es miembro formal de hecho, la presidencia pre tempore le correspondía a Venezuela este año del Mercosur, ¿no? Como miembro pleno del Mercosur. Pero bueno, no considero que esté aislándose el gobierno de Nicolás Maduro en el sentido del apoyo que tiene y que ha sido explícito durante estos últimos meses. Por ejemplo, lo vemos de manera muy concreta en el caso de la OEA. El pronunciamiento que impulsó, entre otros países, el gobierno mexicano, fracasó porque el respaldo de los países del Caribe hacia Venezuela se hizo explícito y por eso no se alcanzaron los votos necesarios para tener esa resolución que hubiera llevado a la aplicación de la cláusula democrática, como se conoce en ese instrumento dentro de la OEA. Hay otros actores políticos de gran peso, como el presidente de Rusia, por ejemplo, Putin, que está reiteradamente apoyando al gobierno de Venezuela y llamando a que se utilicen los cauces políticos, ¿no? Y no la violencia que ha promovido la oposición para que se encuentren salidas. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que hizo el presidente Maduro, amparado en los artículos 348, 47 y 47 de la Constitución, busca rearticular, digamos, las estructuras del Estado en Venezuela y reforzar algunos aspectos sociales muy importantes que se han desarrollado en estos tiempos. Hace 2 años los dirigentes de la MUD habían solicitado que ya era un momento de hacer una constituyente, ¿no? Y ahora que se abrió la posibilidad decidieron no participar porque están en esta fase de ofensiva política a través de las manifestaciones, que no solamente son los únicos que salen a la calle, los chavistas también salen a la calle, ¿no? También salieron a trabajar el día de ayer y salieron el domingo a hacer un simulacro justo para las elecciones de la Asamblea Constituyente. Ahora, hablando de la crisis venezolana, y en efecto, ayer hubo un paro nacional cívico, como llama la oposición, y dice, por lo menos los datos de ellos, es que 85% de las empresas, de las actividades del país, se paralizaron con esta convocatoria. Estamos hablando con Nayar López, que es profesor investigador de la UNAM, con José Rubinstein, y creo que me quedé contigo, Pepe, y el tema es si tú percibes que hay un debilitamiento, no solamente por el seguimiento de la protesta, sino también, me refiero al paro cívico de ayer, sino también porque comienzan a verse algunos resquebrajamientos, como por ejemplo el rechazo de algunas gentes, en caso con el chavismo. Pienso en la presidenta del tribunal, que ha sido incluso destituida, ¿no? Que fue removida, y en la convocatoria de la Asamblea Nacional, que a todos los efectos, pero deja de lado. No lado. creo que haya sido destituida, hablas de Luisa Ortega. Ella ha sido una ferviente chavista hasta las últimas fechas en que se dio cuenta de que se están aplicando resoluciones ajenas a lo que el mandato constitucional dicta. Incluso el ministro consejero de Venezuela en la ONU, Isaías Medina, acaba de ser removido porque declaró que se están saliendo crímenes de lesa humanidad. O sea, están comenzando a haber voces discordantes del mismo chavismo. Sí. Y pues yo creo que cuando escuchas, y lo platicaba yo con Nayar ahorita en el intermedio, nos dicen que fue un éxito el paro de antier. Nos dicen que acudieron a las urnas 7,5 millones de votantes. Y escucho a Nayar que dice que no, que
el paro de antier no fue el éxito que leímos, que nos dijeron, sino que el 85%, así decías, ¿no? El 85% de la actividad continuó, que los hospitales estuvieron trabajando normalmente. O sea, justo la cifra contraria a la... Pero yo no dije 85. Perdón, No, eso lo digo yo, esa es la cifra que dio la oposición. De acuerdo. Sobre el seguimiento del paro. Sí, que es lo que escuchamos la mayoría. Pero el hecho es que es muy difícil mantener una gobernabilidad cuando existe una reacción de este tamaño. Y lo preocupante es que estás con un gobernante que no va a claudicar, o sea, es una persona que va a morir en la raya. No es que él va a decir, ¿saben qué? Me doy cuenta que no estoy pudiendo, que la situación no amerita y que lo que yo quiero es que haya un orden y que pues el país salga adelante y me haga a un lado. No, esto va a acabar en... pues, no le quiero decir guerra civil, pero pues si estás todos los días peleándote entre venezolanos, pues ¿qué término más justo podrías aplicar? Nayar, la situación sí es francamente extrema, sobre todo porque además se está traduciendo en una crisis, o sea, humanitaria, en términos, digamos, de carencias y de miseria. Pues es que es también el punto de donde venga la información, porque lo hemos comentado en algún otro programa, el programa que se impulsó para hacer frente al desabasto que hubo el año pasado, ha tenido un gran éxito. Se abastecen a 6 millones de familias en toda Venezuela, a 6 millones de personas, perdón, en familias, y ha habido una solución para ese problema tan grave que hubo el año pasado por diferentes razones, ¿no? Entre ellos errores económicos en su momento, la llamada guerra económica que desató la oposición, etcétera. Pero muchas veces depende de de dónde se obtengan los datos y las informaciones que uno pueda analizar los eventos. Y en el caso particular del día de ayer, por ejemplo, que fue el llamado paro cívico que organizó la oposición, sí, pues yo vi imágenes de diferentes medios donde están las calles como en un día normal, donde los 100% de las empresas del Estado, de los hospitales, de las escuelas, de las universidades, del transporte, del metro, de los autobuses, estuvieron funcionando como si nada. Hay informes de que algunos hospitales privados que son de empresarios de la oposición cerraron, y algunas empresas y algunas fábricas, pero la actividad parece que se desarrolló de manera normal. El asunto es que si nos ponemos a analizar más a detalle, cuando se manejan cifras desde la oposición, pues uno desconfía, y es el caso particular del plebiscito que organizaron el domingo. Hay videos que circulan en las redes sociales de personas que votaron hasta 17 veces. Había uno que llevaba su cámara en el saco y llegó 7 veces a votar a diferentes casillas. Y entonces si uno multiplica eso en todas en las mesas que se pusieron, entonces los números no son fidedignos. Y además de que todo, ese mismo día quemaron las boletas y todos los registros, los de la oposición, para evitar, digamos, que pudiera haber alguna auditoría para ver si es cierto que esa cifra de 7.182.000, no y medio, que fue una cifra menor a la que sacaron en la Asamblea, en las votaciones de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, ¿no? Cabe señalar. Entonces, cuando uno empieza a ver esto y empieza a ver que también se manipulan luego fotografías, el periódico El País tuvo que retractarse una fotografía que publicaron de una supuesta fila de votantes del plebiscito, porque eran de los que estaban haciendo el simulacro de la constituyente el 30 de julio. Entonces se manipulan muchas cosas en el manejo de la información, digamos, ¿no? Ahora, el conflicto existe, obviamente. Ahora, más allá de la manipulación, y lo comentábamos al principio del programa, lo que es un hecho y es un dato incontrovertible es que, a ver, ustedes recuerdan una protesta tan larga, tan prolongada de gente en la calle desde abril hasta hoy, más de 4 meses, es una movilización permanente. Sí, hay protestas como en Brasil, por ejemplo. Pero permanente. Permanentemente. Este es permanente. O sea, en Brasil tuvimos las del Mundial. Y continúan las protestas hoy. Luego, cuando la destitución de Dilma. Ajá. Pero han sido 2 o 3 días sobre un tema puntual. Pero 4 meses de la gente en la calle. Es lo que te decía anteriormente. Van 4 meses y no tienen para cuándo parar. Lo más probable es que se lleve el 30 de julio el acto de votación que va a acudir a ver si se crea la constituyente.
que es lo más probable que se va a crear. Entonces se va a llevar a cabo la respuesta que ya anticipó el presidente de Estados Unidos, en el sentido de que va a presionar. Ahora, ¿cuál es la manera de presionar? Pues Estados Unidos yo creo que es comercial, tengo ¿no? la respuesta, pues sí, hay 700,000 barriles de petróleo diario que se le venden de Venezuela a Estados Unidos. 1 millón diarios. 1 millón, entonces yo tengo 700,000, pero si es 1 millón es más. ¿Quién va a sancionar a quién? Y el 95, o sea, y el 95% de los recursos en moneda extranjera, en dólares, que tiene Venezuela, proviene de esta operación. Pero, ¿qué me quieres decir? ¿Que Estados Unidos no puede conseguir petróleo por otro lado? Claro O que sea, sí, pero los costos se aquí? elevarían y ellos están pensando siempre en la Probablemente, localidad, ¿no? estén dispuestos a pagar un costo mayor. Hay refinerías El problema es que se sanciona al de siempre, al pueblo. Bueno, al pueblo claro, de la pueblo. derecha y al pueblo chavista. A todo el pueblo, en todo caso. A todo el que se levanta y quiere comer. será, como dice Joaquín Villalobos, el exguerrillero salvadoreño, que Nicolás Maduro va a enterrar a la revolución bolivariana. Nayar López, regreso contigo, profesor investigador de la UNAM. Sí, no, no comparto en ningún sentido la opinión de Joaquín Villalobos, porque además él tiene un pasado muy cuestionable para la propia historia de El Salvador, ¿no? Que sería tema de otro programa. Yo creo que es un conflicto que ha tomado dimensiones importantes, que se ha demostrado con todo este nivel de violencia que se han vivido en estos últimos meses desde abril, y que resulta además muy preocupante porque se manejan dos discursos, digamos, desde la oposición, ¿no? El discurso que reivindica el derecho a la democracia, el respeto a la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, pero la práctica que ellos ejercen en la calle, cuando hacen las protestas, es otra completamente diferente. Y es muy preocupante porque no se había visto esto inclusive desde las épocas más oscuras, más sangrientas en Estados Unidos, por ejemplo, cuando existía el Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? Que colgaban y quemaban a los afroamericanos, a los negros, solo por su exclusiva condición física. Y esto lo podemos ver en el caso de Venezuela. Hasta el momento van 23 personas que han sido quemadas, literalmente hablando, han sido prendidas con gasolina. Dentro de las 100 reportadas muertas hay 23 desde personas, abril pasado. Sí, no todas han fallecido, afortunadamente, pero los daños han sido irreversibles, obviamente. Esto está filmado, además está documentado, hay una página muy concreta que es red58.org, que se puede consultar un reportaje muy pormenorizado con todo el país en los puntos exactamente donde han sucedido todos estos casos. Y 19 de estos 23 han tenido características de pobres, negros, morenos, chavistas o funcionarios de gobierno. Estos 19 han sido quemados en las marchas opositoras. Entonces, hay un doble discurso que desacredita toda esta demanda de respeto a los derechos humanos que ellos mismos están exigiendo, ¿no? Entonces, esto sí es importante tomarlo en cuenta para el análisis de las dimensiones de este conflicto, que es muy preocupante, sin duda. Sin duda, no, por eso la preocupación y reitero la pregunta, voy contigo, si Maduro va a enterrar a la revolución bolivariana. O sea, porque incluso lo que dicen ayer, son cosas que no se estaban produciendo con Hugo Chávez. No, a ese nivel no habían llegado. De que las protestas también contra el gobierno de Chávez fueron intensas. Las circunstancias han cambiado, no es lo mismo la Venezuela de hoy que la de Hugo Chávez. Sin embargo, es innegable el desorden, es innegable el descontento. Si no son 7 millones los que acudieron a las urnas, fueron 5, fueron 4, fueron 6, pero son muchos. Si no hay comida, pues no hay comida para chavistas y no chavistas. Si hay inconformidad de todos lados. Es muy difícil pensar que van a acudir a las urnas a refrendar un mandato chavista. También es difícil creer que va a terminar su mandato Maduro. Yo sí creo que van a enterrar una revolución bolivariana en el sentido de que no pudieron cumplir con lo ofrecido, que por las circunstancias que sean, pero el hecho es que hay una inconformidad palpable día a día. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar la gente en las calles? O sea, esa es una pregunta que todo el mundo nos hacemos. ¿Cuánto tiempo más puede estar? ¿Cuánto tiempo pueden seguir? Además, ¿cómo se van a seguir organizando? Además, hay todo un parlamento que está constituido y que está abiertamente en contra del Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo más van a seguir confrontándose?
y comienza a haber fisuras dentro del aparato de Maduro. ¿Cuánto tiempo más? Esa es una pregunta que yo creo que todo el mundo se está haciendo, desde el gobierno de Maduro hasta la oposición y la comunidad internacional, porque lo que sí está claro es que una situación como la que se está viendo en Venezuela no puede ser eterna. Bueno, no puede seguir con la gente en la calle. Lo importante sería que esta solución, que esta crisis acabaría en el instante en que la oposición tenga la disposición de dialogar. Y esto ha sido reiteradamente ofrecido a través de diferentes mecanismos. Los expresidentes Leonel Fernández, por ejemplo, y un grupo de expresidentes junto con el Papa constituyeron un espacio donde en un principio una parte de la oposición fue a dialogar. Pero por ejemplo, luego está la... Pero por ejemplo, Mercosur, y voy a ser más preciso, el canciller argentino pidió desde ayer que no se hiciera pues sí, la elección y pidió que echara para atrás el gobierno porque justo eso iba en sentido contrario de la apertura del diálogo con la oposición. Es natural que lo diga el canciller argentino sin duda y el canciller brasileño también, como el canciller mexicano, porque comparten una misma lógica de identidad política con la oposición venezolana, que es la derecha latinoamericana. Eso no es de extrañarnos, es natural eso. El asunto es con qué capacidad un gobierno exige a otro que haga o no haga cosas. Es como si el gobierno de Maduro le exigiera al presidente de México que hiciera X o Y medidas o que no haga medidas que está impulsando, porque con qué derecho, bajo qué jurisdicción puede hacer esto. Yo lo que creo aquí es que no se está enterrando un proceso, más bien es un proceso que ha resistido durante 18 años toda una ofensiva increíble e impresionante, ¿no? Es decir, más bien esta pregunta que nos hacemos ahorita, la podríamos haber hecho en 1999 y haber dicho, ¿cuánto tiempo va a durar Hugo Chávez con este proceso? Ahora, golpe de Estado, boicot electoral en el 2005, paro petrolero. Estoy viendo que los que están pidiendo el diálogo son los afines a Maduro. Cuando yo escucho que se le está pidiendo a Maduro el diálogo, se le está... si el presidente de Colombia, Santos, le pide que haya conciliación, que puedan dialogar, le contesta este señor Santos que quiere gobernar Venezuela cuando ni siquiera sabe gobernar o puede gobernar en Colombia. Si Rajoy hace algún tipo de expresión en el mismo sentido, le contesta, cuidado Rajoy, no vaya a llegar Bolívar a Cataluña. O sea, las respuestas son muy radicales, son muy... A él le están pidiendo los diálogo, ataques no son le están moderados. pidiendo conciliación, pero ¿por qué atacar cuando le están pidiendo, incluso México, el que mencionas, es un ataque. México le está pidiendo concordia, le está pidiendo diálogo, le está pidiendo que paren una confrontación abierta, que traten de conciliar? No está interviniendo, por favor, concilien. No, por supuesto, pero las respuestas de que somos manejados por el imperio, que el imperio nos está llevando, pues realmente yo creo que es radical es Maduro. Déjame tomar eso para ponerlo en el centro del dilema que me parece que está en la recta final del programa y sobre todo de la situación en Venezuela, y es, a ver, el discurso antiimperialismo, pero al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que Estados Unidos, o más bien el mantener, digamos, la compra de petróleo ha sido una situación clave para el sostenimiento del régimen de Maduro. Claro. Sí, pero también no es la única fuente de financiamiento. O sea, Maduro tiene otros socios comerciales muy importantes como China, Rusia, Irán y otros países de América Latina, inclusive. Sí, pero el grueso del petróleo venezolano está yéndose. Es una parte muy importante, sin duda alguna. Pero además, ubiquemos quién hace las declaraciones, es Trump. Y Trump, ya lo hemos visto en estos 6 meses. Trump ha sido bastante, no sé cuál es la palabra. Por eso tiene... benigno o tranquilo, no sé cómo le quieras. Porque hay otros que están operando. Hay otros que están operando, y entre ellos el gobierno mexicano. Es decir, es la avanzada, digamos, de ataque hacia Venezuela, desde la lógica de la OEA, de buscar cómo intervenir en un proceso. Es decir, si realmente la OEA tuviera la genuina convicción de que se dialogue políticamente y se solucione este conflicto por la vía del diálogo, no habrían hecho lo que han hecho hasta ahorita, que es retomar las banderas de la oposición y exigirle a una de las partes que claudique frente a la otra. El diálogo, ¿cómo se debe de dar en este caso concreto? Que las dos partes se sienten y resuelvan las diferencias, pero en el marco de la institucionalidad establecida, en el marco de la Constitución.
Es decir, si yo no estoy de acuerdo con Pero un formato ese es justo el determinado, marco, eso es justo el marco y que quieren cambiar. y me considero demócrata, pues voy a hacerlo por la vía democrática. Claro, pero justo el marco que quieren cambiar ahora es el marco constitucional. ¿Cómo pretendes, Pero no lo van a- ¿cómo no lo van a pretendes cambiar cambiar. de constitución a mitad del río? No se cambia caballo a mitad del río. O sea, estás queriendo hacer una constitución afín. Yo creo que ya hay una constitución, La del y 99 hay se una hizo así. constitución bolivariana y hay una constitución de 1999 que se pretende cambiar. ¿No? Pero no se Bueno, pretende cambiar, se pretende se pretende modificar. fortalecer. Va a ser otra. O sea, Sí, va a es haber- otra. va- La va a Asamblea haber- va a Nacional haber- Constituyente, Claro, es claro, un- van a hacer No otra. se van- ¿Cómo? Bueno, pero la van a modificar. Claro. Sí la van a modificar. Sí, pero hay yo mitos. lo que voy, si se quisiera atacar a Venezuela por medio del petróleo, ya lo hubieran hecho. Aunque lo compren más caro en otro lado. Y además no lo va a sustituir tan fácil Venezuela mandándole a China. Además, no es tan barato venderle a China como venderle a Estados Unidos. Bueno, por lo pronto a mí se me fue el tiempo en medio de toda esta cotización del petróleo y la crisis venezolana. Muchas gracias, Nayar, como siempre, por haber estado con nosotros. Nada, buenas noches. Nayar López, profesor investigador de la UNAM. Pepe Rubinstein, muchas gracias. Pues esperemos que agosto. Que les vaya muy bien a los en dos. Venezuela. Sí, bueno, A diciembre del agosto Que les 2018, vaya bien a los dos. cuando haya elecciones presidenciales. En 2018, diciembre elecciones del 2018. presidenciales. ¿Llegará Pues Maduro sería- hasta ese? sería- Esa por va a ser la pregunta. Sería lo mejor si que va a llegar llegue- hasta el que 18. llegue y en paz. Muchas gracias a los dos, Y pero bien. sobre todo a Exacto. usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.